Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Charlas Magistrales que patrocina la Barra Mexicana de Abogados y Abogadas. En esta ocasión tenemos un verdadero placer de recibir a Lore García, quien es... Lore García, activista y divulgadora del feminismo. Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y es postulante a maestra en Filosofía y Ciencias Sociales por esa misma casa de estudios, integrante del FNFA, Frente Nacional Feminista Abolicionista. Ha sido asesora y analista política. Gran parte de su vida profesional la ha dedicado a la docencia, siendo profesora de Historia y Estructuras Socioeconómicas de México durante 12 años a nivel bachillerato. Actualmente, su trabajo se concentra en dos áreas afines. Por un lado, combina el activismo y la divulgación del feminismo, con especial énfasis en su historia y su agenda abolicionista. Y por otro, da asesoramiento político, teórico y jurídico con y desde la perspectiva feminista. Quien es una abogada, pero también es una activista del feminismo. Yo diría que Lore desarrolla un trabajo muy interesante porque por un lado divulga los contenidos del feminismo, pero por otro lado hace análisis crítico también desde el punto de vista político y sobre todo jurídico de temas que a las mujeres y a la sociedad nos interesa. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que es polémico en México, pero no en otros países, porque hace buen rato que lo resolvieron. Me refiero sobre todo a lo llamado maternidad subrogada y también llamada por otra parte de la sociedad vientres de alquiler, situación que está resuelta, por ejemplo, en la Unión Europea, en los países miembros de la Unión Europea, donde ha sido condenada y sancionada como una forma también que violenta la dignidad humana y una forma de esclavitud. En algunos otros países, como Estados Unidos, no hay un consenso, hay estados a favor, como California, y la inmensa mayoría están en contra. Y en América Latina no tenemos una situación resuelta, tampoco para un tema, yo diría que es bastante escalofriante hablar del tema, pero bueno, tenemos la posibilidad hoy de hablarlo con Lore. Yo quisiera empezar preguntándote, Lore, ¿cuál es la diferencia entre esto que llaman maternidad subrogada o vientres de alquiler? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, licenciada, doctora Patricia. Es un honor estar en su programa y qué padre que la Barra de Abogados tenga un programa diseñado para discutir los temas de las mujeres, que no es cualquier cosa, ¿no? Somos más del 50% de la población. Entonces, creo que el que la Barra de Abogados de estos espacios para la discusión de los temas que nos aquejan a todas las mujeres y visto, ¿no?, desde las abogadas como ustedes, es muy importante y la verdad es que me congratulo y estoy muy contenta de que la Barra de Abogados tenga este tipo de espacios. Y muchísimas gracias, Pati, por la confianza. A ver, vamos empezando por la primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre maternidad y subrogada y vientres de alquiler? Nada. Es que son eufemismos, es decir, son palabras que se usan para realmente limpiar o blanquear lo que es esta verdadera práctica. Por eso en el mundo de nosotras las feministas, Pati, pues nosotros lo decimos tal cual, ¿no? Vientres de alquiler, porque al final la práctica que se está llevando a cabo ahora sí que es una variante, y ya nos vamos a ir luego, no quiero, nada más lo voy a apuntar, ¿no? Una variante de la trata, ¿no? Entonces por eso nosotras las feministas decimos tal cual, es vientres de alquiler. Entonces, no hay diferencia. Es decir, cuando estamos hablando de maternidad subrogada, gestación subrogada, o todas las derivaciones, o todos los nombres que se le vayan poniendo en el camino, hay que entenderlo que son eufemismo como eufemismo, o también, y me gusta mucho esa palabra o expresión que dice mucho la doctora Alicia Millares, conocida filósofa de nosotras, es parte de la neolengua, ¿sí?
sea, yo voy a crear un concepto o un nombre rarito que como que se entienda, pero no se entienda, porque el decir subrogar, ¿cómo? Perdónenme por la vulgaridad y que entré de esta manera, pero estuvimos en un foro en el Senado justo sobre vientres de alquiler, que les aconsejo a los abogados si quieren verlo en la página del Senado, y lo que decía la maestra Berta García, nadie subroga una capacidad biológica que es suya, es decir, yo no le puedo decir a alguien más que vaya al baño por mí, ¿no? O sea, es que así de, pero es que eso es cierto. O sea, la subrogación sería que alguien más hiciera, ¿sí? Algo por mí. Y aquí quiero citar, si me permites, Pati, la definición clásica que trae la RAE sobre la palabra subrogación, y que eso yo creo que los abogados lo tienen muy, muy presente, porque es una práctica sobre todo de los civilistas del día a día. Subrogación. La RAE nos dice, acto por el que una persona sustituye a otra en los derechos y obligaciones propios de determinada relación jurídica. Aquí dice, persona sustituyente a otra en los derechos y obligaciones, ¿sí? Ese es el concepto que sería de subrogar, la palabra subrogar. En este caso, a la madre gestante ni tiene derechos y por lo tanto se le quitan las obligaciones, ¿sí? O sea, por eso ni siquiera el término es correcto, porque en este caso a la mujer que se le va a hacer firmar un contrato espurio, ¿por qué es espurio? Porque se le pide la renuncia a un derecho. ¿Y cuál es ese derecho? El derecho de la filiación, Pati, ¿no? Que lo hemos discutido con Tere Ulloa. Es que lo grave que es esto. O sea, realmente cuando una mujer cae en este tipo de prácticas, una mujer precarizada, porque eso es clarísimo, ¿no? O sea, no es como que una chica universitaria de la Ibero vaya a ser una madre de alquiler. Estamos hablando en su mayoría, yo me atrevería a decir un 99%, de mujeres precarizadas, ¿sí? Que las envuelven con este tipo de práctica en la que pueda haber un beneficio económico, pero realmente se aprovechan de su situación. Y en el momento en el que se firma el contrato, que es antes de que se haga todo el proceso de inseminación, la madre gestante está firmando su renuncia, porque si no, no hay negocio de vientre de alquiler. Es decir, yo cómo le garantizo, yo empresa que me dedico a ser una empresa proxeneta y me dedico a esto de los vientres de alquiler, yo cómo le voy a garantizar a mi cliente que la persona que va a ser la madre gestante no se me arrepienta. Entonces yo le hago firmar un papel donde ella me va a renunciar a su derecho de filiación. O sea, es gravísimo lo que estamos hablando con esta práctica. Entonces, resumiendo, y ya para aterrizar con esta pregunta que me haces, no hay diferencia. Son palabras que se van usando y que en Sinaloa la podemos tener en la legislación como vientres subrogados y por ejemplo, y en Tabasco lo podemos tener como gestación subrogada. Y el día de mañana, en Jalisco se le va a poner otra manera, ¿sí? Pero estamos hablando de lo mismo, de vientres de alquiler. Tocando este tema, y yo diría que esta cadena, porque al final de cuentas es una cadena que involucra a muchas personas, viendo un poco cómo opera, tuve la oportunidad de conocer la situación muy de cerca en Guatemala, y la verdad quedé muy aterrada de esto porque pues involucra tanto a despachos jurídicos, que son quienes proponen estos contratos muchas veces,
involucra también a notarías, porque hay incluso notarías donde esos contratos son depositados y tú dices, bueno, ¿cómo se dio esta situación? Claro. A jueces, al sistema sobre todo judicial, porque tienen que garantizar que saldrá con un nombre de otra persona, ese niño o esa niña. Implica la supervisión, si lo queremos decir de alguna manera, de la entrega de un ser humano, de un niño, una niña, a cambio de un recurso muy precario, incluso haciendo cuentas un poco de cómo se distribuye esta enorme ganancia, que yo creo que hay que decirlo, es un gran negocio. Termina siendo la madre efectivamente la que menos recibe, no solamente el recurso, en promedio es un 5% del total de la operación, que no es nada, pero además, ¿de qué conductas delictivas estaríamos hablando? Porque cuando hay de momento personas que dices, vientres de alquiler se tiene que prohibir, con las iniciativas que están también en el Senado y en la Cámara de Diputados, sobre todo para prohibirlo, para considerarlo un tema de trata de personas. ¿Qué delitos tendríamos ahí? Porque la verdad a mí me parece más bien una cadena delictiva. Exactamente, exactamente, es que es eso, ¿no? Es no nada más, o sea, obviamente todo se puede resumir en trata y en una compraventa de infantes. Es que es eso, o sea, tú estás en estos contratos espurios que se hacen, pero con toda la legalidad. O sea, se puede hacer un contrato totalmente espurio, pero con toda la legalidad. Es decir, que está notariado y si estás en un estado de Tabasco, pues bueno, la ley te lo avala, ¿no? Entonces, acá lo peligroso es, el contrato ya de por sí ya está viciado. Porque la voluntad de las mujeres que llegan a esta práctica, si están en una situación precarizada, obviamente se está abusando de esa situación, ¿no? Por eso es lo que te decía Pati. O sea, tú no lo harías, yo no lo haría, quizá ninguna abogada que nos está escuchando de la barra, estoy segura que lo haría, porque sería embarazarte para otro. Porque tú tienes que entregar a ese niño. O sea, no, es totalmente distinto a lo que pasa con la adopción. En la adopción, la persona, los papás, quieren al niño de la madre tal y cual, ¿sí? De la madre biológica, tal y cual como van a ser, es decir, realmente porque la madre que lo quiere dar en adopción, ¿sí? No puede hacerse cargo. Pero es adopción. Acá no, acá se le está pidiendo a una mujer sana, porque eso es interesante, son parejas infértiles, llámese heterosexuales o parejas del mismo sexo, recurriendo a una mujer sana, porque si no, no van a recurrir a una mujer, o sea, sana que esté en sus plenas facultades reproductivas, ¿sí? Para que lleve a cabo el embarazo con la finalidad de que ese producto, porque aparte en los contratos así vienen, o sea, hablan del niño como en términos mercantiles, para que al final ese producto sea entregado a otro. O sea, estamos hablando de que o sea, la trata está disfrazada de compraventa, ¿sí? Pero legalmente lo están manejando como si fuera un contrato civil. O sea, que es lo más perverso. O sea, realmente, si uno analiza cómo se lleva a cabo no esta transacción, porque es tal cual una transacción, la vemos con todas las características del derecho mercantil, ¿no? O sea, oye, pero es que eso es una compraventa, ¿no? O a futuro, así de, ok, sí, yo te pago, pero tú a futuro me tienes que dar esto a cambio. ¿No me están vendiendo algo? Entonces, está eso. Pero claro, lo disfrazan como si fuera un contrato civil donde hay una voluntad de las partes que llegan. A mí lo que me quiero resaltar es que uno si revisa la definición de vientres de alquiler que te sale en Wikipedia, es bien interesante porque te dice, hay dos posiciones al respecto. Unos que apelan a que a la mujer
se le negaría su libertad, ¿no? De venderse reproductivamente. Ahora sí que no nada más es venderse sexualmente, es venderse reproductivamente y a su hijo. Y hay otra posición que dice que las mujeres que caen en estas prácticas tienen que ver con la intersección de sexo, raza, género, ¿no? O sea, esta famosa interseccionalidad que a nosotras, las feministas abolicionistas que estamos en contra de esta práctica y queremos su erradicación, nos dicen que nuestra postura es privilegiada. Justo cuando nosotros estamos diciendo, ojo, pero es que las víctimas de esta práctica justo son mujeres pobres, precarizadas, pueden ser migrantes, por favor. O sea, imagínense, ustedes llegan con una mujer hondureña y le dicen, si tú te embarazas y me das a tu hijo, yo te paso. Y te paso al niño que traes. Porque aparte esa es otra cosa, ¿no? Que buscan a mujeres que ya hayan tenido niños. ¿Por qué? Porque así se garantizan que la cosa que estoy comprando, o sea, esa mujer me va a traer el resultado que yo quiero. O sea, una trata posmoderna, moderna, pero que es la trata de los esclavos. O sea, al final la trata de los esclavos de apenas hace 2 siglos, que a los hombres o a las mujeres esclavos se les revisaba físicamente su dentadura, que estuvieran fuertes, porque es que es otra. A las mujeres que van a ser madres gestantes se les hace un riguroso examen de tipo eugenésico. Es decir, yo me tengo que garantizar que esa mujer, esa esclava que yo voy a comprar durante 9 meses, realmente le dé todos los nutrientes a mi niño, porque ojo, no es el niño de la madre que lo está teniendo, a mi niño que yo compré previo contrato. O sea, es el tipo delictivo, como tú dices, es que desde que el contrato ya es espurio, porque se están aprovechando de una situación precarizada de las mujeres, desde que se está pactando una compraventa de un infante, desde que se está usando un órgano. O sea, es que esto es parecido a la trata de órganos. O sea, acá no se le quita, bueno, ya porque es el colmo, pero los efectos secundarios que quedan, esas mujeres también que son víctimas de estos tratamientos, yo conozco a una víctima que estamos acompañando, bueno, quedó de tantas hormonas y tantas porquerías que le inyectan durante todo este tiempo, quedó problema con la hipófisis, ¿sí? O sea, tiene un problema grave en la columna, aparte de que todo el dinero, o sea, las mujeres en el momento en que ya tienen a su hijo, son desechadas. Y los papás, los supuestos padres, se olvidan. Ya no saben. Como si, a ver, Pati, como si las mujeres no supieran que los embarazos traen consecuencias. La osteoporosis, ¿de qué se trata o qué? ¿Es un chiste o qué? ¿No? Bueno, tocas un tema que es fundamental. ¿Cuál es? A mí lo que me impresiona y realmente me saca de quicio es este tema de decir es una donación altruista. O sea, me parece ya una burla, es como cerrar con... Porque, y está en las iniciativas presentadas en la Ciudad de México por diferentes partidos, pero son similares. Exacto. Yo he insistido que seguramente alguna agencia las ha repartido a cambio seguramente de alguna prebenda. Ese carácter altruista, pero como tú bien lo decías, las mujeres sabemos, pues en mi caso yo tuve dos embarazos, tengo 2 hijos, sé lo complejo que es el embarazo y el vínculo que se genera a lo interno, o sea, es algo que difícilmente podemos describir las mujeres, pero lo que significa esta etapa de la gestación y saber que pues vas a ser responsable de ese niño, esa niña, saberte que tienes un ser humano dentro, lo que esto significa, o sea, son tantas cuestiones emocionales, físicas, tu cuerpo se transforma, tu mente, tu comportamiento,
Y de momento pensar que eso es una actividad muy fácil de realizar por parte de una mujer, a mí me parece aterrador, porque es tan complejo el embarazo, es tan complejo el parto, que decir, sí, no, no hay problema, déjenme, ahorita me alquilo, me embarazo y te lo entrego. O sea, no es real, o sea, hay una afectación en lo más profundo. Yo creo personalmente que el derecho está tocando temas aterradores. Y quizá un poco si vamos a seguir con esta idea, porque tal parece que eres conservador, pero me parece que es más conservador la gente que quiere regresar a la esclavitud. Claro. Efectivamente, las esclavas en la antigua Roma y demás, pues servían para la prostitución y servían también para la reproducción de quien no tenía hijos, los patrofamilias, etcétera. O el mercado de esclavos, que todavía la Convención contra la Esclavitud hace señalamiento de esa entrega de un ser humano a cambio de dinero. O sea, y pensar y hablar con tanta ligereza del tema, a mí por lo menos desde el punto de vista de los derechos humanos me genera escalofríos, porque es no comprender qué pasa. Pero además, Lore, ¿qué pasa con esos niños, producto de esas niñas de este contrato? ¿Qué puede pasar por su vida? Cuando ahora ya sabemos, pues, que heredas, hay genes, heredas, hay memorias, hay esto, hay un montón de cosas. Hay gente que se dedica a investigar este tipo de cosas y que dice, bueno, no es tan fácil que una niña, un niño pueda realmente comprender la magnitud de cómo fue concebido, ¿no? Claro. Mira, Pati, qué interesante esta pregunta que me haces. Efectivamente, el otro, ¿no? O sea, hay dos grandes afectados en esta práctica, mujeres e infantes, ¿no? Estos niños que, como tú dices, nacen nacen de esta práctica, y yo sí lo digo tal cual, nacen de esta compraventa. ¿Qué pasa con estos niños? Cuando se hacen todos estos contratos, también, como parte de todo lo que va a firmar la madre gestante, es usted desaparece totalmente de cualquier registro de la vida de ese niño. A diferencia de cuando un niño es adoptado, el niño tiene derecho a saber su origen. Es un derecho, ¿sí? Saber su origen, su identidad, es decir, ok, yo fui adoptado, pero, y esto tiene al menos 25 años, o sea, que se está exigiendo que en estos procesos de adopción al niño en cualquier momento pueda regresar al lugar de donde fue adoptado y decir, ok, ¿quién fue mi madre? En esta práctica se borra totalmente a la madre. Se borra por contrato y notariado, ¿no? Ahora sí que, o sea, ya que estamos aquí en la barra de abogados, sí tenemos que hablarles firmes a los abogados, porque así como están los médicos que se enriquecen con este negocio, están los abogados, ¿no? Y están las clínicas, pero en este momento que nos competen los abogados, señores abogados y abogadas, o sea, están siendo testigos de una compraventa de un humano y aparte, ese niño, como lo decimos, no va a tener su derecho a su identidad, a saber quién es, a su origen. Se lo borran, ¿sí? Se lo borran, porque desgraciadamente esto ya es Gattaca, una película espeluznante de los 90s, que realmente recomiendo mucho, que es como cuando ya, ahora sí que la ciencia nos avanza. Lo que están haciendo muchas veces es tratar de hacer la manipulación genética durante la inseminación para que tratar lo más posible de que quede lo menos posible restos genéticos de la madre biológica, porque no vaya a ser que fuchi guácala, ¿no? O sea, es que la idea es
totalmente eugenésico. O sea, parece que nos estamos regresando un poco a previo de la Segunda Guerra Mundial, cuando los médicos estaban viendo cómo mejorar la raza, ¿no? Cómo mejorar, sí, tal cual, el proyecto un poco nazi, ¿no? Que es donde van a hacer, y esto es importante, la medicina genética desgraciadamente se hace en los laboratorios de los campos de concentración, con los gemelos, con las madres embarazadas, también experimentaban con ellas en los campos de concentración, y ese es el origen un poco turbio, ¿no? De la medicina eugenésica. Pero, o sea, estamos hablando de eso, que el niño, aparte de que es producto de una compraventa, ese niño jamás va a saber quién fue su madre. No, o sea, imagínense el que llegue un momento que ese niño se entere, ah, caray, me compraron. Es que eso, vaya, y sí está pasando, esta práctica de los vientres de alquiler empezó desde los años 70, obviamente, pues ya ahorita ya sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Ya ahorita ya se ha perfeccionado de una manera, pero hay unos estudios donde se entrevistan a todos estos niños nacidos bajo esta práctica. ¿Sabes que se sienten huérfanos? ¿Por qué? Porque saben que esos padres, que supuestamente son sus padres, los compraron. Y todos te dicen, me siento huérfano, me siento estafado. Es que no fui un niño adoptado, no fui en este proceso. No, se lo quitaron a mi mamá bajo un contrato. Entonces, o sea, los efectos sí han de ser terribles. Imagínate enterarte de eso, que fuiste arrebatado de tu madre biológica bajo un contrato, pero muy legal, ¿no? Yo creo que ese tema es importante tocarlo, porque hay que recordar que precisamente Hitler hizo legal el exterminio, ¿no? O sea, yo creo que hay que repasar cuáles son los límites entre la moral, la ética y el derecho, porque pues sí, puede ser muy legal, pero yo siempre que pienso en estos temas me acuerdo que era totalmente legal en Hitler, pues matar a los judíos, ¿verdad? Era legal, era parte de... Entonces creo que pues estamos frente a una realidad. A mí me gustaría que nos quedemos tal vez con una imagen que revela todo. Esta producción de bebés a gran escala, que la vimos lamentablemente al inicio de la guerra en Ucrania, en las llamadas granjas de vientres de alquiler, donde pues la guerra interrumpió muchos contratos de entrega de bebés y se veían habitaciones y habitaciones repletas de bebés, que la verdad es un panorama muy, muy aterrador, porque dices, todos esos niños, esas niñas, no sabemos qué va a pasar de ellos. Además de que pues también hay historias de terror con respecto a prácticas indebidas o incluso prostitución o pornografía infantil en algunos de estos casos. Yo me quedo con esto. Lore, ha sido un verdadero placer tenerte. Yo creo que es muy ilustrador para quienes están en la barra mexicana de abogados y abogadas, y también pues es muy ilustrativo para quienes han sido en algún momento contactados para estar como parte de estos contratos, ¿verdad? Que se divulgan con mucha claridad. Y bueno, pues no me queda más que seguir invitando. Creo que ha sido una plática muy relevante en términos de cuestionarnos también el límite del derecho y hasta dónde debe llegar ese límite del derecho. Pero por otro lado, tomar en cuenta que estamos hablando de seres humanos. Estamos hablando de contratos que implican la sumisión, el control, incluso la privación de la libertad para algunas de las madres porque se les mantiene aquí, y la entrega final de este contrato es un ser humano a cambio de un recurso económico. Y creo que eso debería de quedarnos claro cuando pensamos en esta plática. Los invito a sumarse al canal de La Barra, a vernos, a estar aquí, y sobre todo pues a seguir teniendo estas charlas magistrales que el día de hoy pues creo que nos deja con una nueva visión
de lo que es esta práctica denominada maternidad subrogada y para muchas de nosotras, vientres de alquiler. Muchas gracias.